Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy, con motivo del aniversario de la muerte de Venustiano Carranza, ocurrida el 21 de mayo de 1920, abordaremos su vida, deceso y legado. Para hablar de ello, tenemos con nosotros al doctor Javier García Diego Dantán, quien antes de darle la palabra, permítanme presentarlo. El doctor Javier García Diego cuenta con dos doctorados, uno en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago y otro en Historia de México por la UNAM. Dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y fue director del Centro de Estudios Históricos del prestigioso Colegio de México. Posteriormente, fue presidente de esa reconocida institución. El doctor García Diego es autor de innumerables libros, entre los que podemos destacar Así fue la Revolución Mexicana, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, Porfiristas Eminentes, la Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, Textos de la Revolución Mexicana, Ensayos de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, De Guadalupe a Teoloyucan, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria, Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, antología, autores, editoriales, instituciones y libros, ensayos de historia intelectual, el fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México, y hacia el centenario de la Constitución, discurso de ingreso a el Colegio Nacional. El doctor García Diego actualmente es director de la Capilla Alfonsina y es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Historia, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctor Javier García Diego, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros el día de hoy. Con todo gusto, el agradecido soy yo y creo que es una buena oportunidad reflexionar sobre un personaje que debería estar más presente en nuestros debates públicos. Desgraciadamente he visto en los últimos años que Venustiano Carranza ha sido arrinconado, se le ha olvidado y creo que es una persona, un personaje que todavía tiene mucho que decirnos al presente y al futuro del país. Totalmente de acuerdo con usted, doctor García Diego, y espero que en el transcurso de esta conversación nos pueda dar algunas pistas de esa ausencia en estos últimos años. Por lo pronto, permítame decirle que esta conversación la quiero dividir en tres secciones, una sobre la vida de Venustiano Carranza, otra sobre su muerte y la última sobre su legado. En ese sentido, quiero iniciar esta conversación con la pregunta: ¿quién fue Venustiano Carranza? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los eventos más relevantes de la Revolución Mexicana con las que se le vincula? Lo escuchamos, doctor. Gracias, don Selmo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Venustiano Carranza fue el único revolucionario importante con experiencia política. Si uno ve, por ejemplo, Madero tenía más bien antecedentes empresariales. Si uno ve a Villa, a Zapata, tienen más bien una experiencia, Villa, una experiencia pues casi delictiva, Zapata, una experiencia comunal a nivel de su pueblo, su comunidad. Si uno ve, por ejemplo, Álvaro Obregón, pues era un pequeño, un mediano empresario agrícola de Sonora. El único con una experiencia política de verdad importante fue Venustiano Carranza, pero eso entonces nos obliga a analizar su vida remontándonos al porfiriato. De otra manera no podemos entender a Venustiano Carranza. Él inició su participación en la vida pública nacional allá por los 1880 tempranos, junto con sus hermanos. Era una familia importante, la familia Carranza era una de esas familias que podemos llamar patricias, fundadores de pueblos, de instituciones,
consolidadores de sus comunidades. Bueno, pues él en los 1880 tempranos se opuso a la reelección de un gobernador que se apellidaba Garza Galán, José María Garza Galán. A partir del triunfo del movimiento opositor contra Garza Galán, Venustiano Carranza entró a la política de Coahuila apoyando a Bernardo Reyes, que iba a ser el gobernador de Nuevo León, estado vecino, pero al mismo tiempo jefe de la tercera zona militar del noreste. Entonces, Bernardo Reyes, siendo gobernador de Nuevo León, tenía, digamos, influencia política en Coahuila y en Tamaulipas, en tanto jefe de las operaciones militares. Venustiano Carranza, entonces, de los 1880-84 en adelante, pues fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, pueblo, fue diputado local, fue senador, incluso llegó a ser gobernador sustituto del gobernador Miguel Cárdenas, reyista de Coahuila, en las postrimerías del Porfiriato. Ese serían el punto número uno, sus antecedentes. Punto número dos, es importantísimo. Venustiano Carranza, junto con otros muchos reyistas, y sobre todo encabezados por Bernardo Reyes, rompieron con Porfirio Díaz con motivo de la sucesión de 1909-1910. Porfirio Díaz, contra lo que había prometido, decidió reelegirse, y no solamente eso, decidió reelegirse junto con el vicepresidente Ramón Corral, y esto hizo que muchos reyistas rompieran con el gobierno de Porfirio Díaz. Cuando digo muchos reyistas, estamos pensando en gente como Luis Cabrera, como Vázquez Gómez, como Maytorena, o sea, muy importantes revolucionarios que, repito, rompieron con Díaz y se radicalizaron entre 1909 y 1910. De hecho, Venustiano Carranza, una vez que rompió con el Porfiriato, se lanzó como candidato a la gubernatura de Coahuila, candidatura independiente, en la que perdió 1909. Un tercer punto, un tercer momento, sería que Carranza, como reyista radicalizado, ¿sí?, en contra de la reelección de Porfirio Díaz, pues participó en la lucha de 1910-1911, la lucha convocada por el Plan de San Luis, por Francisco I. Madero. No es que haya participado en las trincheras, no, no tenía, digamos, edad ni condiciones para ello, pero sí que participó organizando la rebelión en Coahuila y sobre todo como miembro del gabinete rebelde de Madero allá en la población de Ciudad Juárez. Un siguiente momento en la biografía de Venustiano Carranza fue haber sido gobernador constitucional, gobernador electo ya durante el periodo maderista. Fue gobernador de finales de 1911 a principios de 1913, aunque en realidad uno podría decir que Carranza son de esas ambigüedades jurídico-políticas, pues realmente él dejó Saltillo por encabezar la lucha contra Huerta, pero realmente nunca renunció a la gobernatura de Coahuila. Un siguiente momento fue que él, por la experiencia que tenía, fue el único gobernador o el más claro gobernador en advertirle a Madero, al presidente Madero, los peligros que se cernían. De hecho, Carranza organizó una reunión de gobernadores maderistas norteños, previendo el golpe que se venía contra del presidente Madero. Consecuentemente, el siguiente punto en su biografía, fue el primero en luchar contra el usurpador Victoriano Huerta. Esto hay que subrayarlo. Fue el primero en rechazar la llegada al poder de Victoriano Huerta, primero con esta circular de la noche del 18 al 19 de febrero, cuando rechaza el que Huerta hubiera asumido el poder ejecutivo, y después, claro, encabezando el Plan de Guadalupe de marzo de 1913. Habría que decir entonces que no fue el típico rebelde, como lo pudieron haber sido Villa, como lo pudo haber sido Zapata. No, aquí estamos hablando de un gobernador
de un gobernador electo, de un gobernador constitucional, que más que encabezar una lucha típica de un rebelde, encabezaba una lucha, repito, desde la posición de una gubernatura para conservar la legalidad en el país. Si no se entiende esto, no se va a entender la figura de Venustiano Carranza. Luego, a lo largo de la lucha contra Victoriano Huerta como primer jefe del ejército constitucionalista, puesto que le dio el Plan de Guadalupe, pues tenemos que reconocer que fue una dirección muy atinada, pertinente en términos políticos, en términos administrativos, en términos económicos, en términos diplomáticos. Entonces, una revolución no es puro caos. Una revolución requiere una lógica, requiere un orden, y en ese sentido Carranza lo hizo perfectamente. Él dijo que no encabezaba una lucha radical, no quería asustar a la clase media mexicana, pero sobre todo no quería asustar a Estados Unidos. Estamos hablando de una lucha fronteriza que nace en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, y por lo tanto que iba a requerir de armas y municiones. Romper con Estados Unidos desde el inicio de la lucha hubiera sido suicida. Ya el hubiera no se conjuga, pero afortunadamente Carranza entendió que no podía romper con Estados Unidos si quería tener éxito en la lucha contra Victoriano Huerta, porque de otra manera se hubiera dado sin armas ni municiones. El triunfo de la lucha contra Huerta nos marca un momento importante en la biografía de Carranza. Estamos hablando de los tratados de Teoloyucan, agosto de 14, y aquí vemos la experiencia de Carranza. Son unos tratados muy distintos a los tratados de Ciudad Juárez cuando Madero venció al gobierno de Porfirio Díaz. Carranza, teniendo a la vista la experiencia, la mala experiencia de esas negociaciones que llevó a cabo Madero, pues no aceptó negociar con las autoridades huertistas, exigió simplemente la entrega sin condiciones de la Ciudad de México y no aceptó negociar con el Ejército Federal como sí lo hizo Madero en Ciudad Juárez. Lo único que aceptó Carranza fue la disolución del Ejército Federal. Aquí también el siguiente punto en su biografía fue conservar el liderazgo. La revolución iba a entrar a una segunda etapa, ya no era cosa de luchar contra el antiguo régimen. Victoriano Huerta ya había sido vencido. Ahora iba a venir una segunda etapa, que era la lucha entre las diferentes facciones del ejército constitucionalista, entre las diferentes facciones, entre los diferentes grupos revolucionarios, por ver cuál imponía su modelo. Y Carranza entendió que su modelo era superior a los otros modelos que planteaban los otros líderes de la revolución. Entonces, Carranza no aceptó a la convención, no aceptaba, no confiaba en los liderazgos colectivos, afortunadamente, creo que la historia le dio la razón, y tampoco confiaba en los liderazgos de Villa y Zapata, porque habían sido muy importantes para la lucha contra Porfirio Díaz y luego contra Victoriano Huerta, habían sido muy importantes en la aportación de contingentes populares, pero hay que reconocer que no tenían un proyecto para construir un nuevo Estado. Su papel en la revolución, importantísimo, pero era otro. Entonces, yo creo que hay que destacar que Carranza tuvo un gran liderazgo a todo lo largo de la lucha entre el constitucionalismo en contra de la convención, un liderazgo que radicó en Veracruz. Carranza tuvo que abandonar Ciudad de México, se fue a Veracruz, y ahí lo importante es que hizo alianza con los campesinos, la ley del 6 de enero de 1915, y luego hizo alianza con los obreros, con la Casa del Obrero Mundial, la formación de los batallones rojos. Carranza estaba mandando un mensaje de que las luchas armadas no se ganan únicamente con balas, se ganan con apoyos sociales, se ganan con proyectos de Estado, se ganan con buenas negociaciones diplomáticas, y en eso pues fue infinitamente, y la palabra infinito me queda corta, infinitamente superior a Villa y a Zapata. Un siguiente momento, una vez vencida la convención, digamos las batallas de Celaya, de Aguascalientes, de León, la contención al ejército zapatista y demás, Carranza, siguiente punto en su biografía, pues resolvió bien
el problema de la expedición punitiva de marzo de 1916 a principios de 1917. Lo que tuvo que hacer Carranza era debilitar a Villa, pero al mismo tiempo no permitir que fueran los gringos, la punitiva, la que derrotara a Villa, porque eso le hubiera quitado legitimidad. Y segundo era resistir a la punitiva, no permitirle que penetrara a otros territorios de México, pero sin romper con Estados Unidos, que era el objetivo de Villa, que estallara una guerra entre México y Estados Unidos. Así que lo que hizo durante esos meses Carranza fue una extraordinaria negociación diplomática, no permitir que hubiera una guerra entre dos naciones, que es muy distinto a una expedición punitiva contra una facción de alguien que, desgraciadamente, hay que decirlo así, ya había dejado de ser un rebelde a los ojos de Estados Unidos, era un bandido. Cuando atacó la población de Columbus, se convirtió a los ojos de Estados Unidos en un bandido. Y entonces Carranza tuvo que maniobrar políticamente para distinguir entre una campaña punitiva contra Villa a, repito, el conflicto potencial entre dos naciones. Posteriormente, una vez que se retiró la expedición punitiva, pues convocar al Congreso Constituyente. Ese es tal vez el momento para mí más espectacular de Carranza, porque planeó el Congreso, lo justificó, lo legitimó y organizó todo. Logró que fueran los diputados que él quería, que la mesa directiva estuviera compuesta por la gente que él quería, que en las comisiones fuera gente suya. Y esto, claro, da la impresión de que el Congreso Constituyente fue anodino frente a la convención. Sí, fue menos anecdótico, pero como se dice en política parlamentaria, pues estaba ya todo planchado. Las divisiones que hubo fueron divisiones al interior de grupos constitucionalistas, o sea, de grupos carrancistas, entre Mújica y Pallavicini, porque la verdad, el constitucionalismo no es sinónimo de carrancismo. Carrancismo era el líder del movimiento constitucionalista, pero el movimiento constitucionalista tenía muchos contingentes sociales, geográficos, con enormes diferencias entre ellos. Después tuvo su presidencia y paradójicamente su presidencia fue el momento menos exitoso de su vida. Tuvo problemas militares, problemas sociales, problemas diplomáticos. Y bueno, el argumento para mí definitivo es que no terminó su presidencia, fue derrocado y muerto en mayo de 1920. Y bueno, pues todo presidente que es derrocado y muerto tiene que reconocer que algunos errores cometió en ese proceso final, y yo creo que los errores de Carranza se concentraron en el proceso sucesorio. No manejó bien su sucesión presidencial. Sí, totalmente de acuerdo, doctor García Diego, y qué interesante que centró esta muy sucinta importancia de la vida de Venustiano en esos cuatro procesos, momentos importantes: el Plan de Guadalupe, los acuerdos de Teoloyucan, la Convención de Aguascalientes y el Congreso Constituyente, que es, como usted bien lo señala, son los momentos en donde se le vincula a la vida política y revolucionaria de Venustiano Carranza. Y ahora permítame pasar a esta segunda sección, que es la menos, la que tiene más mitos, creo yo, en relación con la muerte de Venustiano Carranza. ¿Asesinato o suicidio, doctor García Diego? ¿Qué nos Bueno, dice la historia, la evidencia, los hechos? sí, bueno, primero que todo, sí, es un suceso histórico, pues novelesco. Yo lo he llamado que la noche en que murió Carranza es una noche shakespeariana, con lluvias, asesinado por una traición en ese poblacho de Tlaxcalantongo. En fin, todo lo hace, repito, un suceso novelesco, un suceso shakespeariano. Pero al decir suceso shakespeariano estoy diciendo traición, y por lo tanto no tengo yo duda alguna, fue asesinado. Carranza, y además está plenamente documentado, y se entiende el asesinato. A ver, Carranza, repito, ante una
mala decisión sucesoria, apoyar la sucesión de Ignacio Bonillas y demás, provocó el plan de Agua Prieta. No solamente provocó el plan de Agua Prieta de abril de 1920, sino que también provocó que la gente de Pablo González, que eran los ejércitos, las fuerzas que circundaban el Valle de México, se lanzaran en contra suya. Eso hizo que Carranza abandonara Ciudad de México, digamos, el 7 de mayo de 1920. Tuvo un trayecto pues muy precipitado, o más bien con muchos accidentes, ataques, le levantaron la vía llegando, digamos, a la frontera de Puebla y Veracruz, en un poblado que se llama Aljibes, y por lo tanto Carranza ya no pudo llegar a Veracruz. Ahí yo creo que estaba la sentencia de muerte. Él pensaba llegar a Veracruz, donde estaba su yerno y gobernador, comandante militar, Cándido Aguilar. Pensaba que eso le iba a dar posibilidad de sobrevivencia a esta rebelión encabezada por el Plan de Agua Prieta. Sin embargo, el levantamiento de la vía y el ataque en Aljibes lo hizo remontarse a la Sierra de Puebla. Ahí caminó durante una semana hasta que calculamos que él se interna a la Sierra de Puebla el 14 de mayo, y con muchas dificultades. Cada vez le quedan menos hombres, prácticamente todo el equipo civil se regresa a Ciudad de México. Pocos días después, Carranza dispone que los aguiluchos del Colegio Militar pues también regresen a Ciudad de México, y no tienen por qué estar en esa caminata suicida rumbo a la muerte, que era la caminata en Tlaxcalantongo. Eh, Antes de llegar a Tlaxcalantongo, se le presentó un personaje negro, es otro personaje shakespeariano, Rodolfo Herrero. Rodolfo Herrero había sido un rebelde entre felicista y pelaecista, de estas lealtades compartidas, un rebelde que además tenía reclamos geográficos y políticos locales en contra del carrancismo. Odiaba a la familia Cabrera, que era más o menos vecina de Rodolfo Herrero. El caso es que Rodolfo Herrero, un mes antes o un par de meses antes, había dicho que había abandonado las filas rebeldes y que había reconocido al gobierno de Carranza. Tal parece que eso lo hizo simplemente para evitar ser perseguido, para sumarse a la rebelión de Agua Prieta, eh, para acomodarse políticamente. Bueno, pues se le presentó a la comitiva de Carranza, y Rodolfo Herrero, claro, conocía muy bien esa región, pues él era militar y era militar de esa región, vecino de esos pueblos. Pues entonces llevó a la comitiva a Tlaxcalantongo. No solamente eso, le consiguió la mejor choza, o eso dijo él, a Venustiano Carranza, lo acostó, le dijo que se iba a retirar a su casa por unos momentos, que tenía un problema familiar, pero que él regresaría temprano en la madrugada para acompañarlo en lo que siguiera de la comitiva mientras salía, digamos, Carranza y su comitiva de esa región. El caso es que Rodolfo Herrero tenía otros planes. Regresó, sí, 2, 3 de la mañana para asaltar la choza donde estaba pernoctando, donde estaba durmiendo Venustiano Carranza. Le dispararon desde fuera, de todas las direcciones, de todas las paredes, de todos los lados de esa choza, y fue ahí como murió Venustiano Carranza. Ahora, ¿de dónde surgió la idea del suicidio? Bueno, la gente que estaba con Carranza en la choza, que eran sus acompañantes inmediatos, sus asistentes inmediatos, ¿sí?, pues fueron detenidos por los hombres de Rodolfo Herrero. Y fue una propuesta de la gente de Rodolfo Herrero a que se redactara un acta firmada por los acompañantes de Carranza en esa noche, diciendo que él se había suicidado. ¿Por qué el documento del suicidio? Porque favorecía a todos. Favorecía a Rodolfo Herrero, en tanto que no podía ser atacado o acusado de ser el asesino de Carranza.
beneficiaba a los propios acompañantes de Carranza, ¿sí? A Ignacio Suárez, a Farías y demás, porque no podían ser acusados de haber faltado al honor militar de defender a su jefe. Y tercero, beneficiaba a Obregón y a Calles, porque no podían ser acusados de ser los, digamos, responsables intelectuales de la muerte de Carranza. Sin embargo, esta idea del suicidio, que repito, fue la versión oficial durante muchos años, empezó a resquebrajarse años después. Empezó a resquebrajarse cuando el presidente Cárdenas rompe con los sonorenses, que eran, digamos, Obregón, Calles, eran los más interesados en que sobreviviera la versión del suicidio de Carranza. Y luego, a partir de 1959, cuando es el centenario del nacimiento de Carranza, se empiezan a publicar obras. Ya los sonorenses no estaban en el poder, entonces empezaron a publicarse textos de Urquizo, sobre todo, de Ignacio Suárez, digamos, el asistente personal de Carranza, de Aguirre Berlanga, de otros acompañantes en esa comitiva. Juan Barragán también publicó textos, en donde quedó muy claro que Carranza había sido asesinado. Pero por si esto no fuera suficiente, en el año 2020, con el centenario del asesinato de Carranza, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo una investigación forense sobre la camisa, porque nunca se encontraron los pantalones con los que murió Carranza, con los pantalones que traía puestos la noche del asesinato, pero sí se recuperó su camisola, estuvo mucho tiempo en el Museo Carranza, pero se le hizo finalmente un análisis forense y no se encontró pólvora. Entonces quiere decir que no hubo disparos cercanos. Por lo tanto, la versión del suicidio se desplomó totalmente desde una perspectiva científica. Pero no solamente eso, había habido, claro, con menos impacto en los medios, pero había habido una investigación anterior hecha por una historiadora de Coahuila se llama Lucrecia Solano. Ella estudió también la muerte de Carranza, y logró que se hiciera un análisis balístico a la choza, pero sobre todo al cadáver de Carranza, y se encontró primero que todo, que había orificios de varios calibres. Por lo tanto, la versión del suicidio, de modo que te suicides con varias pistolas o con varios rifles. Había incluso un suicidio con rifles muy difícil, y había varios disparos, sobre todo de Mauser y demás. Pero además lo que se encontró es que por el tipo de orificio se podía concluir que esas balas habían tenido un ligero desvío, esto es, habían sido desviadas al atravesar la choza, pues habían sido disparadas desde fuera. Por lo tanto, yo creo que ya no cabe la menor discusión, ya hay pruebas científicas que nos permiten asegurar que Carranza no se suicidó, que Carranza fue asesinado por las fuerzas de Rodolfo Herrero en aquella noche shakespeariana del 20 al 21 de mayo de 1920. Interesante y convincentes argumentos, doctor García Diego. Y antes de formularle la última pregunta, quisiera cerrar esta parte preguntándole qué secuelas trajo esa muerte, es decir, qué procesos le siguieron a esta muerte, porque yo he leído por ahí que usted ha comentado que permitió, por ejemplo, el arribo de los sonorenses al gobierno, y fue una etapa muy importante para la construcción del Estado mexicano posterior a la revolución. Bueno, es curioso, el proceso histórico está siempre lleno de paradojas, y entonces, a pesar de que Carranza murió asesinado en aquella noche de traiciones y demás, yo creo que su muerte dio paso a una etapa positiva de la historia de México, porque los sonorenses, aunque hayan sido los responsables intelectuales de la muerte de Carranza, aunque tengo ahí todavía algunas dudas por
la actitud de Rodolfo Herrero. Rodolfo Herrero traía un agravio personal con Carranza por haber sido disuelto el Ejército Federal en Teoloyucan y traía un agravio familiar con los Cabrera. Los Cabrera estaban acompañando a Carranza en la comitiva, iba Luis Cabrera con él y el gobernador de Puebla era el hermano Alfonso Cabrera. O sea que había ahí razones para que Rodolfo Herrero asesinara a Carranza de su propia voluntad. Pero repito, lo curioso, lo paradójico es que la muerte de Carranza permitió llegar a una etapa superior de la Revolución Mexicana. Se acabó, digamos, la campaña contra los rebeldes. El gobierno de la Huerta y sobre todo el gobierno de Obregón ya no le hizo guerra a los zapatistas, a los villistas, al contrario, los incorporó al Estado en diferentes niveles, algunos al ejército, otros a puestos políticos menores. Pero repito, la llegada de los sonorenses permitió la llegada al poder de unas clases medias revolucionarias que establecieron pactos con los sectores populares. Así que al margen de todo lo que he dicho sobre Venustiano Carranza, su muerte dio lugar al inicio de otra etapa, una etapa positiva en la construcción del México contemporáneo. Qué interesante. Y finalmente, doctor Javier García Diego, usted siempre menciona que lo más importante en la historia son los legados. En ese sentido, ¿cuál es el legado de don Venustiano Carranza? Bueno, yo creo que para mí serían cuatro. Uno es la Constitución de 17, porque también eso se analizó en el 2017. Había algunos historiadores que sostenían que algunos artículos de la Constitución habían sido logrados por diputados constituyentes cercanos a Obregón, lo cual en el 2017, con el centenario de la Constitución, los análisis historiográficos que se hicieron durante ese año, pues se demostró que eso era falso. Obregón no tenía ni 10 diputados, y fui generoso, ni 10 diputados suyos en el Congreso Constituyente. Además, los artículos más importantes, por ejemplo, el 27 y el 123, pues fueron elaborados por carrancistas a ultranza, Alfonso Cravioto, el 123, Heriberto Jara, 123, en el caso del 27, Pastor Rue, que era miembro del gabinete de Carranza, o sea, por si hubiera alguna duda a qué facción de la revolución pertenecían los que hicieron el Congreso, los artículos más radicales del Congreso. Pero además, el último argumento, fueron votados de forma unánime. Sé que esta idea de que hubo una gran polémica en los artículos 27 y 123 es absolutamente falsa. Esto se logró una vez que se conocieron las votaciones de cada artículo. Y en el caso del 27 y 123 fueron votaciones unánimes. Casi todos los artículos fueron votados en forma unánime. En donde hubo división, digamos, en las votaciones fueron en el artículo 3 y en el 130. En los demás predominó la unanimidad o las amplias mayorías. Entonces, esta idea de que Obregón había sido artífice de la Constitución se desplomó, repito, cuando se hicieron los análisis de las votaciones de artículo por artículo, cuando empezamos a analizar la mesa directiva, cuando empezamos a analizar las dos comisiones de puntos constitucionales, todos estaban dominados por carrancistas. Este es otro de los grandes mitos. Pero entonces decía, la Constitución de 17, ese es uno de sus grandes legados. Dos, la idea de que debe prevalecer siempre el Estado de Derecho, porque Carranza es defensor del Estado de Derecho antes de la Constitución de 17, o sea, desde el momento en que Huerta asume el poder presidencial o el poder ejecutivo de la nación, Carranza como gobernador constitucional, como gobernador electo de Coahuila, cuestionó esa legalidad y dijo, porque Huerta lo acusó de rebelde y dijo, no, el rebelde es usted. Yo soy un gobernador electo que estoy defendiendo la legalidad de las instituciones de este país. Un tercer punto es que Carranza encabezó y defendió siempre una revolución nacionalista, ¿sí? Ahí está la Constitución de 17, pero también propuso que la revolución construyera una sociedad o un país no estatista,
Carranza creía en la sociedad civil, Carranza creía en los hacendados, Carranza creía en los propietarios, pero también en los sectores populares. Y también es importante, Carranza propuso la creación de un Estado no clasista, que no se identificara con clase social alguna, que fuera un Estado para todos los mexicanos. ¿Sí? Clases medias, empresarios, obreros, campesinos, que todos tuvieran cabida en ese México del siglo XX. Y tercero, cuarto, ya y por último, concluyo. Yo creo que Carranza nos dejó un legado en su imagen, en su actitud, la responsabilidad del político, la seriedad del político, la investidura del político. El político debe actuar con seriedad, es el representante de la nación. El político, presidente de un país, no debe andar payaseando, haciendo chistoretes, debe tener un lenguaje y una postura física acorde con su nombramiento. Caray, doctor García, digo, estos 4 legados que bien nos vienen actualmente y espero que vuelvan, se retomen estos legados para que vuelvan a traerse esta figura de don Venustiano Carranza, que en verdad sí hace falta nuevamente volver a retomarlo, a conocer su historia y a valorar sobre todo estos puntos que usted nos acaba de compartir. Doctor García Diego, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con usted, el doctor García Diego, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y director de la Capilla Alfonsina. Una Yo vez más, agregaría nada más una cosa, Anselmo. sí, doctor, dígame. El programa de radio, Perdón, sí, por favor, invite, por favor, porque es doctor. muy importante. Tengo un programa de radio en el IMER, en el Instituto Mexicano, en Radio Pública, el Instituto Mexicano de la Radio, sábados y domingos a las 9 de la mañana. El sábado pasa en Horizonte 107.9 y el domingo se repite el programa, pero por Opus 94, la estación de la música clásica. Cumplimos 20 años ahora, en este mes de mayo, y creo que es importante que los mexicanos, obviamente mexicanas, conozcamos nuestra historia para saber lo mucho que nos ha costado construir este país y que al que tenemos que seguir defendiendo y debemos seguir construyendo. Entonces, es un programa de una historia no facciosa, es una historia tampoco anecdótica, ¿sí? Si quieren saber sobre los amoríos de los personajes históricos, vayan por otro lado. Aquí es una historia para todos, así se llama el programa. Los invito a que me sigan en ese programa. Y Anselmo, te agradezco muchísimamente muchísima esta invitación. Y es una historia, doctor, permítame decirlo, basada en investigaciones serias y con datos empíricos. Eso ni se duda. Y bueno, Si doctor, no, no es nuevamente, historia. Si no, no es historia. así es, doctor. Y bueno, Historia todo quiere decir eso, Anselmo. Historia quiere decir investigación. totalmente de acuerdo, doctor García Diego, y el público que nos va a ver y escuchar, estoy seguro que sintonizará este aniversario de su programa y pues están todos invitados. Gracias nuevamente, doctor García Diego, por Un su saludo, tiempo mi querido Anselmo. y hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima.